Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Usted cree, economista Valencia, que se va a salvar al Ecuador de la crisis económica que naturalmente ya lo hemos comenzado a vivir? Pero no se trata de vivir, sino de administrar esa crisis. La administración de una crisis muy severa es el reto del próximo gobernante. Yo no le veo otra. No sé qué le parezca a usted. Y a usted, economista, bienvenidos, muy buenos días. Economista Valencia. Muy gentil, Gonzalo. Y yo también quiero sumarme a los deseos para que a título personal ustedes y su familia tengan un magnífico año lleno de prosperidad, pero sobre todo de paz. Y los mismos deseos extiendo a toda la población del país que nos escucha en esta prestigiosísima radio. Bueno, yo desde hace rato miro absorto lo que está pasando en el país. Creo que no soy el único, creo que cada vez somos más. Cuando me hace usted la pregunta de qué es lo que pienso de las opiniones de los candidatos, yo quisiera ser en esto bastante, indulgente, porque yo sí les entiendo a los candidatos a la presidencia de la República el que de alguna manera hay un denominador común en todos los discursos que ellos proponen y que viene dado por lo que acaba de pasar en esta nación luego de 10 años de, para mí, uno de los peores gobiernos de la historia, sobre todo en materia económica, y que obviamente llevó al país a una situación extremadamente grave luego de haber dispuesto de toda la riqueza equivalente a la de 3 décadas previas. Nos deja en una situación de ruina tan grave que parecería que quien vaya a ejercer la presidencia de la República va a ser el síndico de una quiebra, como en feliz término lo usó mi amigo Luis Maldonado Lince en algún momento que definió lo que iba a pasar. Y digo que en mi opinión hay que ser indulgente porque casi todos ellos, casi todos tienen el mismo discurso, que tienen, el denominador común de determinar que lo que van a hacer es exactamente lo contrario de lo que este gobierno ha hecho. Y eso tiene una lógica impecable, porque si acabo de decir que este gobierno ha sido el causante de una debacle, ya tendremos la oportunidad en este programa de señalar varios indicadores económicos. Yo he dicho que de las cifras que yo he actualizado conjuntamente con mi antiguo equipo del Instituto de Investigaciones Económicas, fundamentalmente con Mariana Naranjo y Jorge Jaramillo, hemos actualizado las cifras. Si tuviera que tomar los 5 indicadores económicos y financieros más preponderantes que los economistas utilizamos en todos los indicadores, este es el peor gobierno de la historia. Y entonces parecería obvio, y el país tiene que entender que lo que cada uno de los candidatos propone es de ser exactamente lo contrario. Yo tengo un gran respeto por prácticamente todos los candidatos que están contendiendo en esta lida electoral. No los conozco a todos, pero de los que conozco tengo la más alta opinión. Se trata de ecuatorianos ilustres que tienen la mejor de las intenciones. Y detrás de ellos hay sus equipos económicos, evidentemente, que les estarán diciendo, miren, si es que esto que está escribiendo el economista Valencia es lo que todo el país piensa, evidentemente hay que hacer exactamente todo lo contrario. Ahora bien, resulta, en mi opinión, insuficiente el que digan que van a hacer todo lo contrario, porque yo personalmente creo que el país como nunca necesita de un discurso nuevo, renovador, de un discurso con una filosofía moderna que interprete la idiosincrasia de los ecuatorianos. Permítame hacer énfasis, estoy subrayando inclusive oralmente esta frase, que interprete la idiosincrasia de los ecuatorianos, porque el modelo que está en declive, si es que se le puede llamar modelo, porque yo soy aquellos que participan que el actual gobernante lo que hizo fue hacer un sistema de dejar hacer y dejar pasar, aprovechando los altos precios del petróleo, que fue la única cosa que tuvo la suerte de conseguir, que no es fruto de la política económica interna de ningún gobernante, porque vino dado por circunstancias externas. Y por tanto, al dejar hacer y dejar pasar, lo que ha pasado aquí es de que estamos viendo un gran despilfarro, una gran ineficiencia. El país queda en soletas. Se ha promovido, por desgracia, la corrupción en los sectores estratégicos del país. Este modelo de cambio de la matriz productiva fue siempre un engaño, es un gran fracaso. Se les ocurrió decir eso al 8º año de gobierno. En fin, yo, el momentito que usted quiera profundizar, era nada más una introducción. Yo entiendo a los candidatos, pienso que
que el discurso va por ahí. Ahora bien, yo creo que la gente elegirá, en el momento de elegir, en primer lugar, aquel que no sea candidato del gobierno, porque ya sería el colmo que el pueblo, que se supone que es sabio, como todos consideramos, sobre todo en materia de elegir, cuando no es engañado, elija una continuación de lo que ha estado pasando. En mi opinión, elegirá una alternativa nueva, de eso a mí no me cabe ninguna duda. Pero entonces digo, ya de los candidatos de oposición, estoy casi seguro que está buscando elegir a aquel que tenga mejores posibilidades de ser exitoso en el cambio de modelo para llevar al país a un mejor sendero de prosperidad, que es lo que todos anhelamos. Diego Martínez está mintiéndole al país cuando dice que el Ecuador está con un 27% de la deuda y que tienen un 13% más como para seguirse endeudando hasta que se vayan. Perdone por preguntar de esa manera. Buenos Marco días, Flores, buenos días, bienvenido. Gonzalo. Feliz Saludo año. para usted, para Eduardo, igualmente. Cuando los economistas queremos saber la situación de la economía en algún momento del tiempo, recurrimos a lo que llamamos los indicadores de la economía, los indicadores de la política económica. Porque se puede decir cualquier cosa, se puede decir que la economía está boyante, se puede decir que la deuda que se deja es una deuda manejable. Yo siempre digo, cuando oigo esa frase que es manejable, digo, entonces manejen. Pero uno puede decir cualquier cosa, ¿no? Pero lo importante es ver qué dicen las cifras, qué dicen las realidades. Y en este caso, las cifras oficiales. Probablemente el líder de los indicadores de la economía constituye el empleo. Porque el empleo es una especie de resumen de las políticas económicas, o de buena parte de las políticas económicas. Yo he pasado haciendo un cuadro bastante completo, prolijo, con base a las cifras del INEC, para saber qué ocurrió con el empleo entre los años 2007 y 2016. 2016 a septiembre de 2016, que es la última fecha en que el INEC publica las cifras. Y le voy a dar algunos resultados para que usted vea cómo queda la economía ecuatoriana. Primero, en estos 10 años, del 2007 al 2016, ¿cuántos empleos adecuados ha creado el gobierno? ¿Sabe cuántos ha creado en estos 10 años? 417.355. Repita las cifras si están 417.355. Es una maravilla de gobierno. Eso es un promedio de 41.736 empleos por año. En 10 años, empleos adecuados se han incrementado en 417.355. Todo el partido de gobierno. Durante los 10 años. Claro. El empleo adecuado varió, en definitiva, de 2.737.000 a 3.154.000. Es la cifra que le acabo de dar. Pero esto, luego de 300.000 millones de dólares administrados y gastados. Y esta cifra, la segunda, al mes de septiembre, cuando llegue el mes de diciembre, con seguridad va a ser todavía mucho más baja. Es decir, el crecimiento del empleo en el Ecuador ha sido paupérrimo, sobre todo considerando la bonanza petrolera, el endeudamiento y el gasto del gobierno. Eso a uno le lleva a concluir dos cosas fácilmente. Primero, que la asignación de los recursos no fue correcta, no fue la más eficiente. No se dedicaron los recursos hacia las áreas en que se podría favorecer un mejor nivel de empleo. ¿Economista? Por ejemplo, los gastos corrientes, los gastos superfluos. Los gastos administrativos. Todo este tipo de gastos, en definitiva. ¿A dónde debían haber concurrido o acudido? A generar inversión productiva. Pero además ¿Qué podría haber hecho el Estado? Pero además se le bloqueó al sector privado. Porque 8 de cada 10 plazas de trabajo las genera el sector privado, no el sector público. Se le recargó al sector privado de impuestos. Varios impuestos entorpecieron dramáticamente la inversión. Y si no hay inversión, no hay crecimiento del empleo. Yo le decía, una primera conclusión es que la asignación de los recursos y las políticas públicas no fueron las correctas a la luz de esos resultados. Pero una segunda reflexión, probablemente tan importante como la primera, a mí me dice que la inversión en el Ecuador o en cualquier país es necesaria, pero no suficiente para generar empleo en el Ecuador. Este problema en el Ecuador resulta que es un problema crónico.
Ojalá tengamos el tiempo para darle a usted las cifras de la calamidad que significa el trabajo infantil en el Ecuador, las cifras de lo que significa el desempleo juvenil en el Ecuador, que son las canteras nutrientes del desempleo y de subempleo en la edad adulta. Realmente lamentable. Comienza y las desde cifras, la infancia. Claro, desde la infancia esa es la cantera. De los hogares de y no los solo mismos eso, desocupados. claro, y no solo eso, sino que ahí nacen los círculos de miseria. Eso le digo. Los círculos de Claro. miseria. Entonces, el problema del empleo es un problema mayor. Y no se han llevado adelante políticas económicas para buscar solucionarlo. Le podría dar muchas cifras al respecto, pero hay bastante material sobre el tema. Hay un tema, o más bien dicho, hay otro indicador que es importante analizar, porque claro, como le comencé diciendo, uno puede decir cualquier cosa. Mire, este es un cuadro del Banco Central del Ecuador. Esta es la Reserva Internacional. La Reserva Internacional al 31 de diciembre llegó a 4.258.8 millones de dólares. Repito la cifra, 4.258.8 millones de dólares. Pero los pasivos exigibles fueron 10.084 millones de dólares. Fíjese usted esta diferencia tan significativa. ¿Qué quiere decir eso? Que quedaron descubiertos, sin el respaldo adecuado, 6.136 millones de dólares. ¿Qué es sin el respaldo adecuado? Que no hay la plata, que no existe el dinero. Se gastaron. Claro, estos son los créditos a la banca pública, este es el crédito al Ministerio de Economía, 4.300 millones al Ministerio de Economía. Entonces, ¿a qué tiene que responder la administración Correa en sus últimos meses y cómo piensan dejar al país en materia de deuda y de parámetros de actividad económica, de bienestar para la población y tan significativo que es el empleo? Tiene usted la palabra, desde luego que sí. Eduardo Valencia, Cadena Democracia. Gracias, Gonzalo. Al escuchar sus inquietudes tan importantes, al escuchar las opiniones de los funcionarios del gobierno, a mí me da la impresión de que cuando habla el ventrílocuo, inmediatamente salen a hablar los ministros y repiten el mismo discurso. ¿A quién habla el ventrílocuo? Él no habla al país. Él no habla de la situación del país. Él habla de un país figurativo solamente en su mente, dirigido a lo que le quedan de las huestes que algún rato fueron numerosas y que ahora disminuyen radicalmente cada año, de las cuales quiere conseguir su voto para su candidato a la presidencia próxima. Digo, no habla al país porque realmente a mí me daría vergüenza si es que este fuese un presidente normal, de que diga las cosas que dice, tratando de dar a entender de que va a dejar una economía boyante, y digo, lo habla al ventríloco y todos los demás salen a repetir exactamente el mismo discurso. A mí me daría vergüenza. Y claro, el rato que oigo todas estas cosas se me agolpan en la mente lo que mencioné hace un rato, los 50 indicadores que desmienten completa y totalmente todo lo que el presidente de la República dice, porque realmente todo es un discurso mendaz. Correa ha inaugurado, o más bien, más precisamente, ha profundizado la mendacidad como el discurso político, tratando de dar a entender una situación que no existe. Y lo lamentable de esto es que también ha profundizado y promocionado la mendicidad, como voy a elaborar en algunos cuadros sociales que desmienten totalmente la supuesta bonanza del país y la supuesta salida de la pobreza y de la distribución del ingreso, lo cual es absolutamente falso. Imposible que en una radio uno pueda decir todo lo que tiene en mente. Digo, me agolpan tantos indicadores que voy a tener que seleccionar unos pocos, so pena de tener que omitir otros de igual importancia. ¿Podríamos comenzar por el sobreendeudamiento del país? Empezaremos, si me permite, con todo el comedimiento. El más Claro. importante de todo, ayer dijo que el país va a tener una reserva monetaria internacional fantástica de 4.200 millones de dólares, que en números es exacto, ¿sí? Ya Marco ha echado abajo eso antes de que yo diga nada y obviamente si uno tiene 4.000 y debe 10.000, evidentemente uno tiene un saldo negativo. Y yo no entiendo cómo el presidente de la República puede decir que es un excelente indicador que tengamos 4.000 de reserva. Asumamos que no tiene compromisos y que no se ha gastado y que no ha comprometido este indicador tan importante, sobre todo en un sistema de dolarización. Asumamos que en efecto tenemos 4.200 millones de dólares, como él dice. Si yo estuviera aquí como periodista y él estuviera sentado al frente y le preguntaría, señor, ¿y eso qué proporción del Producto Interno Bruto es?
Eso es exactamente el 4% del Producto Interno Bruto. Es una reserva miserable, suponiendo que fuese verdad. Y yo comparto la opinión de Marco, no comparto la opinión del presidente. Aquí hay un saldo negativo, como ya pasó en el año 88, y al país le va a costar sangre, sudor y lágrimas recomponer esa reserva, porque realmente, si es que queremos sostener la dolarización, va el país a tener que hacer un sacrificio enorme. Y digo que es una barbaridad el 4% cuando comparamos con países como el Japón, que teniendo un endeudamiento mucho más alto que el del país, tiene una reserva monetaria internacional equivalente al 100% del Producto Interno Bruto. Eso lo leí en un avión, en una revista económica, y yo mismo me sorprendí porque, claro, a uno le critica al Japón por haberse sobreendeudado como los Estados Unidos, pero cuando uno mira sus reservas internacionales son tan altas que obviamente pueden mirar tranquilamente. Desde el Ecuador es 4%. 4% es una cosa ridícula. Yo no he visto época histórica en donde tengamos un saldo tan pequeño. Si es que fuese verdad el saldo de 4.000, que ya está clarito que no lo es. Todos los analistas económicos venimos diciendo desde hace rato que hay un saldo negativo. Y cuando hay un saldo negativo significa que no tenemos dónde caernos muertos. ¿Es sustentable esa perspectiva de que crecerá el Ecuador al 1.4, economista? Eso es lo que dice el Banco Central. Y eso es lo que Cordes ha refutado en un reciente trabajo muy bien elaborado, como le decía hace un momento, convirtiendo en polvo esas proyecciones. Pero no solamente dice eso Cordes, dice el Fondo Monetario, dice la CEPAL, dice el BID, dicen las instituciones internacionales. Solo el Banco Central dice que va a haber este crecimiento. En buena hora sí así sería. Pero el problema aquí, mi querido Gonzalo, es que este año que acaba de terminar, cuando aparezcan las cifras, usted va a encontrar que el financiamiento que obtuvo el gobierno en este año está bordeando los 15 a 16 mil millones de dólares. En alguna cifra por ahí entre 15 a 16 mil millones de dólares. Eso significa que las fuentes de financiamiento a futuro, obviamente, se han secado en buena medida. Y para el próximo gobierno no le va a ser fácil obtener financiamiento. Mire usted que el gobierno actual ha conseguido financiamiento, por ejemplo, de las reservas internacionales, 4.300 millones. Ha entregado pozos petroleros, es decir, ha sacrificado activos del Estado, se ha endeudado, ha emitido bonos soberanos en el mercado internacional por sobre 5.000 millones de dólares. Es decir, la deuda ha estado al orden del día, tal como estábamos viendo estas cifras. En el próximo gobierno, la capacidad de endeudamiento para sostener la economía, porque en el año 2016 se ha sostenido la economía con deuda y con impuestos. Así es. Para darle a la gente la ilusión. Claro, Mario Vargas Llosa dice algo más fuerte, ¿no? Dice que el pueblo ha sido, con todo este tipo de artificios, ha sido imbecilizado, dice. Pero para darle a la gente la sensación de que no estamos tan mal. Y no estamos tan mal porque hemos vivido de la deuda. Pero eso tiene un límite. Las cifras que estamos viendo significan que no se puede continuar con esa velocidad de endeudamiento. Y hay algo de lo que estamos haciendo probablemente caso omiso, ¿no? En el Ecuador existen 2.3 millones de personas, por si acaso alguien no lo sepa, que tienen un ingreso inferior a $4 diarios. 2.3 millones de personas. Pero además hay 1.120.000 personas que están en la categoría de pobreza extrema con $2.50 al día. Esa es una realidad del Ecuador. Y finalmente hay 580.000 ecuatorianos que están en ultra pobreza con $1.25 al día de sustento. ¿Qué son estos buenos resultados después de 300.000 millones de dólares? Entonces, el próximo gobierno tiene que presentar un plan, entre las cosas que tiene que hacer, un plan coherente, bien sostenido, posible de realizar, creíble, no solamente para atraer inversión, por lo menos para que no se vaya a la local, sino para tratar de hacer dos cosas con la deuda. Lo que ha dicho Cintia Viteri es correcto. Hay que buscar un canje de deuda en todo lo que se pueda hacer un canje, emitiendo bonos a tasas más bajas de las que ha emitido este gobierno para cambiar bonos caros por bonos más baratos. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad paralela es reestructurando el perfil de pagos, buscando negociar con organismos internacionales, no, pero sí con los chinos, y que son nuestros dueños, ¿no? Ya no son solamente los principales acreedores, sino los dueños. ¿Por qué cree que son ya los dueños del Ecuador? Por todo lo que se les debe.
por todo lo que se les debe, porque ellos han impuesto las condiciones de financiamiento al Ecuador. La serial de la marca de la Revolución Ciudadana, ¿cree usted que tiene años para sobrevivir este modelo? No, yo le auguro la muerte más rápida posible. Yo realmente fui partidario hace 2 años y poco más que empecé a participar en los debates a nivel nacional, de que yo pensaba que la solución necesaria y suficiente para que el país salga es que Correa abandone el poder. Lo dije clarísimamente y hoy me sostengo más que nunca. Por haberse quedado él, el país va en un sendero de la debacle más absoluta. Les guste o no les guste, me digan agorero, lo que quieran. Yo siempre utilizo las mismas cifras de todos los economistas y usted ve que aquí tengo los cuadros, las cifras, los gráficos de cifras oficiales. Es decir, por ejemplo, me voy a referir a la minería enseguida, pero antes de eso no quiero dejar de decir algo que ya lo mencioné aquí en otro contexto. La barbaridad, lo que significa de ineficiencia y de negligencia dolosa en el manejo de Petroecuador, al margen de las cuestiones de corrupción, de que determinados funcionarios han cobrado comisiones, que dicho sea de paso, he visto en un video de las redes sociales que Correa ha dicho que las comisiones no encarecen los costos que se pagan por las inversiones públicas, como que si eso fuera deleznable. Hay un estudio que he visto yo que por cada $1.000.000 que se paga por comisiones, los beneficiarios, que son los contratistas, se benefician en $4 billones. Pero las tantas cosas que Correa no entiende nada, porque si él dice que las comisiones no encarecen los costos de las inversiones, es que estamos en manos de una persona que nos está llevando al despeñadero. Pero bueno, la cifra que yo no puedo dejar de decirla, la repetiré todo el tiempo que sea durante esta campaña en la cual yo no estoy contendiendo en buena hora, pero para que por lo menos los candidatos se fijen en ella, de la primera cosa que tienen que hacer. De los $83 mil millones que gracias al precio alto del precio del petróleo en toda esta década se ha generado en este gobierno, la mitad, aproximadamente $41.500 millones, sirvió para entregar a las 2 empresas petroleras, Petroecuador y Petroamazonas. La mitad, la friolera de $41.500 millones. El 20% y el 50% restantes son subsidios que evidentemente tampoco van a la inversión. Los subsidios son casi 8 veces en favor de los ricos y 1 en favor de los pobres, lo cual es otra barbaridad. Todo lo que se ha hecho en el sector petrolero es una verdadera aberración. Pero bueno, al referirme a los $41.500 millones que de la riqueza que el país ha tenido se han quedado en las propias empresas petroleras Petroecuador y Petroamazonas. ¿Para qué? Para financiar gastos operativos, no para crear nuevos pozos petroleros, nuevas torres de perforación, que sería inversión, para mantener gastos operativos y fundamentalmente altos costos de producción de los barriles de petróleo que se extraen, que en promedio pasan del 45 al 51%, cuando en términos internacionales está entre el 16 y el 20%. Aquí se gasta el doble. Estas cosas yo quisiera saber qué van a hacer los candidatos para bajar los costos de producción, que en mi opinión es imposible. Pero imagínense que el país no ha recibido $1 del petróleo para hacer carreteras, ni $1 para hacer hospitales, ni $1 para hacer escuelas del milenio, porque todo eso se ha hecho con deuda. La herencia que nos deja es la deuda y no un patrimonio pagado. ¿Usted comparte esta previsión que tiene de esta panorámica de realidades que deja el gobierno economista? Claro, eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Y la ventaja, creo yo, a nivel de los candidatos, es que todos los candidatos son buenas personas. Humanamente son buenas personas. Y eso es bueno. No son perseguidores, no son odiadores, no he visto que ofendan a nadie. Me parece que son buenos seres humanos. Entonces hay que partir de ahí. Y luego, a la persona que resulte elegida, el país tiene que ayudarle a salir adelante. El problema que tienen que enfrentar es un problema serio. Por eso es que es importante que la comunidad sepa en qué dirección estamos marchando y cuáles son los problemas que nosotros tenemos. Desempleo, subempleo, deuda externa y deuda pública en general demasiado elevada, caída en el crecimiento económico, porque eso les va a reventar en la cara. Entonces, cuando eso suceda, la gente tiene que estar alerta para que todos podamos colaborar. El país
puede y tiene que salir adelante. Pero primero hay que hacer los deberes, y hay que organizarse. Y el próximo año, lo que resta del año desde mayo hasta el final de año, será un periodo de organización que no va a ser fácil. Gracias, pero Marco. es posible. Gracias, Eduardo. Hasta siempre.